debajo de 40 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipoxemia grave. Las precauciones para administrar el oxígeno dijimos que es un medicamento y se debe administrar siempre por prescripción médica. Profe, le hago una pregunta. Sí. En casos de urgencia, o sea, ¿es válido que nosotros pongamos o colocamos oxígeno? No, no va a ser conveniente, porque eso lo vas a hacer cuando tengas cierta habilidad o cierto reconocimiento de la patología, porque hay casos que puedes provocar toxicidad de oxígeno, ¿sí? Porque a veces los pacientes están hiperventilando y lo que tienen es aumento de oxígeno. Entonces, si vos le vas a poner más oxígeno, lo vas a intoxicar. Los pacientes, cuando estás muy alterada, que es situaciones nerviosas, pacientes que están en estado de ansiedad, hiperventilan, ¿entienden? Entonces se superoxigenan, aumenta el oxígeno en la sangre, y eso también provoca trastornos, como dijimos antes, en el estado de conciencia, entonces no es conveniente administrar. Ahora, si vos estás sabiendo que un paciente que tiene, ya reconoce que es un paciente respiratorio, qué sé yo, también hay que tener precauciones, porque los pacientes respiratorios, los EPOC, dijimos que ellos, ¿qué hacen? Retienen dióxido de carbono. Por lo tanto, están acostumbrados a tener bajas dosis de oxígeno. Trabajan ya su organismo, se acostumbra a esa cantidad pequeña de oxígeno, ese valor de oxígeno menor. Y si uno le aporta un porcentaje de oxígeno elevado, porque no sabe, le podemos también causar algún prejuicio, ¿sí? Entonces, dijimos, entonces, eso ya lo dijimos. ¿Cuáles son las precauciones? Ahora venían, nos adelantamos, pero ahora venía eso, que en los pacientes con EPOC, que tienen hipoventilación, que es mucho más dificultosa, son pacientes que tienen disnea, problemas en la manera de captar ese oxígeno, la administración de oxígeno tiene que ser graduada, comenzando con bajas concentraciones. O sea, si el paciente, por más que esté saturando por debajo de 80, la concentración a estos pacientes que son con este tipo de enfermedades obstructivas crónicas, la dosificación va a ser lenta para que él vaya tolerando ese oxígeno y se vaya adecuando a esa concentración, porque no tolera oxígeno directo y les puede causar un paro respiratorio también, ¿sí? El objetivo del oxígeno es corregir la hipoxemia, o sea, la presión que está de oxígeno por encima de los 60 milímetros de mercurio y una saturación de 90, sin aumentar la hipercapnia. Hipercapnia, ¿se acuerdan que era? ¿Algunos se acuerdan? Aumento de dióxido de carbono en sangre. El aumento del dióxido de carbono. O sea, vamos a hacer para corregir la disminución del oxígeno en sangre, pero no provocando hipercapnia. La manera de administrarlos tenemos elementos que van a ser de alto flujo y de bajo flujo. Elementos para administrar el oxígeno. Tenemos entonces de alto y de bajo. Los de bajo flujo no van a proporcionar la totalidad del gas, del oxígeno, del gas inspirado, y parte de lo inspirado debe ser tomado del medio ambiente. O sea, va a ser la inspiración va a estar combinada con el gas que estamos inspirando, o sea que la concentración de oxígeno no es pura, va a estar mezclada con la del medio ambiente. Esas son las de bajo flujo. El método se utiliza para cuando las frecuencias respiratorias son menores a 20 respiraciones por minuto, o cuando tiene un patrón respiratorio no es que está inestable.
o cuando no, cuando está estable el patrón, perdón. Los elementos para administrar suministros de bajo flujo son las cánulas nasales, las máscaras simples, sin dosificadores para aumentar el porcentaje, son máscaras solamente simples, y estas máscaras con reservorio. Ahora vamos a ver las figuras. Estas son las cánulas, las reconocen, esas las que tienen, se conecta a una fuente de oxígeno y tiene dos salientes acá que se van a acomodar en las narinas. Se pasa por detrás de la oreja, no se pone tipo barbijo, sino que se enganchan acá y se tiene el dispositivo para adelante, ¿sí? Esa es la manera correcta. Las ventajas de la cánula nasal es que son cómodas, son bien toleradas, el paciente puede hablar, puede comer. Lo podemos usar con un humidificador, ahora vamos a ver cómo se humidifica el aire. Se suelen usar estas bajas concentraciones de oxígeno que dan las cánulas nasales en pacientes con EPOC, porque dijimos que ellos no toleran mucho oxígeno, mucha presión de oxígeno. Y las desventajas se van a producir porque puede lesionar todo lo que es la mucosa de la nariz, por el decúbito, tanto tiempo apoyado ahí puede provocar lesiones, puede provocar esas tiras que van por detrás de la nariz, puede provocar alguna úlcera detrás de las orejas, puede producir resequedad e irritación de la mucosa, ¿sí? Esas son las desventajas y ventajas de lo que es la utilización de cánulas nasales, que puede ser pregunta de examen. Acá vemos las máscaras con reservorios, que hay combinado, el paciente le administramos oxígeno, pero a su vez hay utiliza este reservorio porque acá acumula dióxido de carbono. Entonces, no es tan puro el oxígeno, sino que está mezclado con lo que exhala él, porque no necesita tanta cantidad de oxígeno, ¿sí? Es un reservorio. Estas son las máscaras simples, que es la máscara conectada a la cánula que va a la fuente de oxígeno. ¿Ese es para qué tipo de pacientes, profe? Este tipo de pacientes son los que no necesitan mucho porcentaje de oxígeno, solamente generalmente son pacientes con EPOC, que no toleran mucha cantidad de presión de oxígeno, ¿sí? Sí. O necesitas un bajo porcentaje de oxígeno, que no sea tan regulado. Es como un aporte, un apoyo de oxígeno, pero no es de una terapia de urgencia, ¿sí? Acá tenemos como nosotros dijimos que no podíamos medir cuánta cantidad de oxígeno le estamos dando en cuanto a porcentaje con las cánulas, se va a medir o se va a estimar siempre el porcentaje de oxígeno de las cánulas nasales es estimativo, porque no estamos sabiendo. Nosotros abrimos la fuente de oxígeno y vamos a estimar, vamos a tener, me faltaría acá un dibujito, vamos a poner este flujómetro, donde tiene acá la cantidad de litros que estamos administrando. Entonces ahí podemos decir, ay, se me fue la otra, que si ponemos 1 litro aproximadamente de flujo de oxígeno, estamos más o menos alrededor de una concentración de 24 y así sucesivamente. 2 litros de 28%, 3 litros por minuto un 32%, y así, de esta manera, sabiendo los litros que estamos dando al flujo,
vamos a estimar la concentración de oxígeno que estamos administrando, ¿sí? Siempre el oxígeno que se administra por cánula nasal es estimativo, no está reglado, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con los de flujo alto. El paciente respira la totalidad del gas. Dijimos que en la de cánula nasal era mezclado con el del medio ambiente o las máscaras de retroalimentación que aspiraba el dióxido, que reinhalaba su propio dióxido de carbono, ¿no? Entonces, en los adminículos estos para dar oxígeno de alto flujo, el paciente respira la totalidad del gas suministrado. Se utiliza el mecanismo que va a permitir que se administre este tipo de oxígeno, se llama por Venturi, que es un mecanismo de diferencia de presiones que provoca succionar el aire del medio ambiente y mezclarlo con el del flujo de oxígeno. Ese es el mecanismo Venturi. Los mecanismos, esta se me quedó mezclada, esta imagen. Las ventajas de flujo alto es que aportan el oxígeno exacto, desde 24 al 50% de flujo, de que va a ser también de 4 a 8 litros por minuto. Son dosis exactas. Y ahora vamos a ver por qué son dosis exactas. ¿Por qué? ¿Qué elemento va a provocar que sea exacto esa dosificación? Y tiene muchas más desventajas que el otro, porque el tener una máscara que está adaptada a la anatomía del rostro, va a provocar que se limite el movimiento. El paciente que tiene una máscara va a estar limitado en cuanto a su movilidad. Se debe retirar para comer. Le va a dificultar comer, le va a dificultar hablar, lo va a tener por un largo tiempo, y va a también producir sequedad e irritación en los ojos. O sea que entonces dijimos que los adminículos para administrar oxígeno de alto flujo tienen ventajas, que es que podemos dar porcentaje de oxígenos exactos, pero las desventajas son que no va a permitir que tenga un libre movimiento el paciente, no va a poder comer, se lo va a tener que retirar, o sea que va a tener que cortar la terapia de oxígeno, y vamos a tener que controlar que una vez que termine de comer vuelva a tener su máscara de oxígeno, que va a tenerlo por mucho tiempo, y va a producir también, como todo lo que es oxígeno, irritación en las mucosas y en los ojos, ¿sí? Estas son las máscaras que vienen con las tubuladuras, los corrugados, que son estos, que van a estar, estos elementos de colores son los que van a dar el porcentaje. Cada color va a decir el porcentaje que tiene cada, que era esta imagen que teníamos acá. El azul, La concentración del oxígeno. claro, como para saberlo, con la práctica, ustedes van a ver este dispositivo, van a saber que el azul es del 24, que el amarillo es el 28, etcétera, ¿sí? Cada color nos va a dar, y son colores que son estándar. Entonces, si nos pide el médico ponerle oxígeno al 28, ustedes tienen que buscar la máscara que tenga este adminículo, que se va a poner en el extremo, para saber que va a dar un porcentaje de 28%, ¿sí? Los sistemas de alto flujo, que es de Venturi, y acá dice la cantidad de litros que le damos al flujómetro, los porcentajes y del flujo total. Eso también lo dice el médico, la cantidad de litros y el... No, eso van a tener que, ustedes tienen que saber más o menos cuántos litros le vas a dar para 24%.
Porque si aumentás eso, lo más probable es que no tolere. Si vos le pones a un dosificador de 24%, le pones 6 litros, va a explotar. Va a explotar, quiere decir que no va a tolerar, porque la salida tienen como unos orificios que son más grandes o más pequeños de acuerdo al porcentaje. Si es más pequeño, es menos el orificio que tiene, es más pequeño. Si vos le pones muchos litros, no va a tolerar esa salida tan pequeña. Lo difícil de esto es que no tengo los elementos para que lo vean. Pero cada dispositivo tiene una cantidad de litros. No se preocupen porque si le ponen más, no lo va a tolerar, así que ustedes lo van a ir regulando. O sea, si el médico dice, bueno, pasarle 28%, nosotros ya sabemos que en la medida de litro tenemos que poner 6. Claro, igualmente, quédense tranquilas porque estos cositos, que hay diferentes dispositivos, hay diferentes formas, tienen abajo, todos tienen 28%, 4 litros, ¿entienden? Ya les va a decir ahí cuántos litros lleva cada porcentaje. Así que con eso bueno. no se aflijan. Después tenemos las fuentes de administración de oxígeno, que pueden ser los tubos, que son los portátiles, que puede haber de menos tamaño a más grande, de acuerdo en las instituciones a veces que no tienen oxígeno central, usan tubos de oxígeno, o para traslado, pacientes con alguna alteración, a veces llevan algunas mochilas con tubos de oxígeno que duran 1 o 2 horas, o para traslado en alguna ambulancia, etc. Estos son tubos, cilindros portátiles. Y los de sistema central, todo el nosocomio, el sanatorio, la sala, está toda conectada con un sistema de oxígeno en forma central, que va a aparecer estas consolas en las cabeceras de las camas, donde van a tener los lugares donde van a hacer las conexiones con las tubuladuras de los oxígenos, ¿sí? Cada tubo de oxígeno va a tener un manómetro que va a medir la presión y va a medir la cantidad de oxígeno que tiene el tubo en sí, ¿sí? El primero, el que va directamente al tubo, que dice manómetro de salida, mide cuánta cantidad de oxígeno contiene el tubo. Y después lo va a pasar a otro, que es el de la cantidad de litros que le vamos a dar, y que lo vamos a manejar con esta manija, ¿sí? Este es el humidificador, que tiene, acá está milimetrado, le vamos a poner hasta la mitad agua destilada, y el oxígeno va a pasar por acá y va a salir humidificado. O sea, un poquito con más humedad, no tan reseco. Y acá tenemos ¿cómo se llama? El flujómetro con la cantidad de litros. Este también se ven. Hay diferentes modelos. Estos son los más normales, los más comunes. Dijimos que tiene que estar, la administración del oxígeno tiene que estar dosificada, controlada, para que esté bien, que el aporte de oxígeno se esté haciendo como corresponde, o sea, bien controlar la máscara o la cánula, que esté bien colocada, tiene que estar humidificada, y su administración va a depender de la gravedad del paciente o de las causas de hipoxemia, ¿sí? Cuando hay toxicidad de oxígeno, va a estar dada porque hay un aumento de la concentración de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno supera el 50%, en periodos prolongados puede provocar toxicidad. Los síntomas que vamos a tener, signos y síntomas, son dolor subesternal,
parestesia, o sea, hormigueo de las extremidades, dificultad respiratoria, disnea, ansiedad, inquietud, fatiga y malestar general. Esos son síntomas de la toxicidad por oxígeno. Repetimos, dolor subesternal, parestesia, disnea, inquietud, fatiga y malestar general. No es agradable. ¿Cuáles son las acciones de enfermería? El control de la cantidad de respiraciones, o sea, de las frecuencias respiratorias, el control de los signos vitales. Vamos a controlar el estado de conciencia por si siente alguna alteración, que puede ser síntomas de toxicidad o porque no es suficiente el oxígeno, puede ser también. ¿Cuál es la saturación de oxígeno? A través del saturómetro y a través de la gasometría arterial. Los cuidados de enfermería serían controlar regularmente la posición del dispositivo, o sea, que esté cumpliendo la función para la cual fue para la administración de oxígeno, ¿sí? Controlar que las cintas no irriten el cuero cabelludo ni los pabellones auriculares. Que no haya fugas, porque nosotros podemos ver el paciente que tiene todo bien colocado, la máscara o la cánula, y resulta que la conexión no está desconectado, el paciente no está recibiendo el oxígeno. O sea, controlar que toda la conexión esté conectada en la fuente de oxígeno. Y también tenemos que controlar, porque a veces los enfermeros tenemos esa habilidad de prolongar todo, entonces vamos a agarrar una cánula, la vamos a enganchar con otra, y vamos a hacer una prolongación porque quizás la fuente de oxígeno nos quedó muy lejos. Entonces, a veces esas conexiones tienen fugas y no está bueno. Hay que controlar que no haya fugas en toda la línea de las tubuladuras, ¿verdad? Tenemos que valorar cómo están las mucosas. Si están muy irritadas, hay que lubricarlas, ya sea con vaselina o con crema, para evitar que se resequen y para evitar que el decúbito de las cánulas no lastime. Por supuesto que hay pacientes que tienen oxígeno y por periodos prolongados, y esas máscaras hay que sacarlas y hay que lavarlas, no son eternas, porque la piel pierde grasa, se descama, transpira, y esas máscaras a veces están pegajosas, sucias, y está acumulando bacterias, y no está bueno porque va todo al sistema respiratorio. Por lo tanto, tenemos que tener una buena limpieza del dispositivo que estamos utilizando para la obtención del oxígeno. Todo eso son acciones de enfermería, ¿sí? Por último, que no haya desconexión en todo el suministro de oxígeno, que no se acabe, o sea, tenemos que controlar que si tenemos un tubo de oxígeno, tenemos que ver que esté lleno y que no se nos termine el oxígeno y que no nos demos cuenta, porque si está agotado el tubo, tenemos que estar pendientes de que tener otro de reemplazo para poder seguir con la terapia de oxígeno, ¿sí? Que no se acumulen secreciones, a veces las cánulas las cánulas están tapadas porque están llenas de mocos, que se resecan, así que hay que también controlar la higiene de las cánulas nasales, para evitar estas que estábamos diciendo, de infecciones respiratorias o por consecuencia de falta de higiene de los dispositivos, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo. Como les dijo alguna vez, no sé si ven bien Dr. House, él dijo que algunas veces has oído que no se puede vivir sin amor, y él, como es tan escéptico, dice, de lo que no se puede vivir es sin oxígeno. Pues, ¿entienden? Para sacarles una sonrisa. Sí, está bueno, profe. Bueno, chicos, esto es lo que es de oxigenoterapia. Mañana vamos a ver algo más. Vamos a ver un poquito de aspiración de secreciones. Voy a ver si tengo algún video para subirles, porque va a ser más complicado. Pero
Así sumamos otra Profe, clase. entonces mañana únicamente tendríamos clase con usted, ¿no? Mañana, sí. Tengo que arreglar, sí, a la 1:30, sí, el Zoom va a ser a la 1:30, porque la profesora va a mandar una clase, pero por la plataforma, me parece, la profesora Marta. Ah, bueno, gracias. Bueno, les dejo un beso y nos vemos mañana. Chao, profe, buen provecho. Chao, profe, hasta mañana. Chao. Comida ahora.